¿Qué es el pacto? La Biblia es el pacto, el libro del pacto. El pacto de Dios, la promesa de Dios, está en la Biblia. Antiguo pacto, antigua promesa. Nuevo pacto, nueva promesa. Se compone la Biblia de 27 libros del Nuevo Testamento y 39 libros del Antiguo Testamento. Toda esta palabra es la promesa de Dios para el hombre del Cristo, el Mesías, que había de venir a resolver el problema del hombre. Y es la promesa cumplida, la antigua promesa del Cristo que venía, la nueva promesa del Cristo que vino y que vendrá por segunda vez. Es decir, este Cristo que vino es Jesús. Jesús es el Cristo que vino y resolvió el problema del hombre y prometió venir por segunda vez. Toda esta promesa de Dios, toda esta Biblia, todos estos 66 libros fueron inspirados por el Espíritu de Dios. Dios escogió aproximadamente 40 hombres y les inspiró las Escrituras. Segunda Timoteo 3, Segunda Timoteo 3, de 16 a 17. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Así que esta es la palabra de Dios, el pacto que Dios nos da. La fe en el Antiguo Testamento era en esta promesa del Mesías que viene a resolver el problema del hombre. Cuando Él venga, lo resolverá todo. La fe en el Nuevo Testamento es que ese Mesías, ese Cristo ya vino, es Jesús, y resolvió todo el problema del hombre. Es importante conocer precisamente y aferrarse entonces al pacto de Dios, porque toda la Biblia, toda esa promesa de Dios, antigua y nueva promesa, el contenido es el Cristo, y fue dado para que nosotros creamos. Es importante aferrarnos a esta palabra, porque Dios es alguien que da la palabra y la cumple. Mira que fallamos nosotros los hombres. Mira que intentamos llegar a tiempo, decimos que vamos y no pasó la guagua, pero Dios promete y Dios cumple. Dios da la palabra y Dios la cumple. Número 23. Número 23, 19. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará, habló y no ejecutará. Por tanto, si Dios nos da la promesa, Él la cumple. El problema del hombre empieza por no conocer la palabra del pacto precisamente. El hombre quería conocer el bien y el mal y ya conocía el bien y el mal. Ya conocía el bien y el mal. Dios le dijo, de cierto morirás si comes. Y la mujer dijo, para que no muera. Las cosas similares a la palabra de Dios no son la palabra de Dios. Gálatas 1, del 6 al 9. Gálatas 1, del 6 al 9. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otros, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema, maldito. ¿Por qué? Porque hay un solo evangelio que te puede dar la salvación. Pero hay muchos evangelios que no son evangelios y te pueden confundir y te puedes quedar sin salvación. Pueden mencionarte a Dios, la palabra, la iglesia, el amor, pero no precisamente porque te usen la Biblia, te están dando el evangelio de la Biblia. Entonces es muy importante aferrarnos al pacto de Dios, porque Dios cumple.
la promesa que Él nos da. Es importante aferrarnos a la palabra de Dios, porque las cosas que son similares al Evangelio y no son el Evangelio te vuelven maldito. El perder la palabra del pacto y no obedecer esa palabra es precisamente el pecado. Satanás confunde la palabra del pacto y engaña para que desobedezcamos esa palabra. Él nubla el entendimiento para que no te percates de la verdad de la palabra. Esto es porque el pecado es la única forma de separarnos de Dios. Lo decíamos ahorita. Si tú no crees el pacto de Dios, si tú no crees la promesa de Dios, ya estás en pecado. ¿Y quién es el que lleva al hombre al pecado? ¿Es el diablo? Ya estás dominado por el diablo. Y ese es el problema del hombre. Entonces, ¿cómo podemos ser liberados del pecado? A través del sacerdote. ¿Cómo podemos ser liberados de Satanás? A través del rey. ¿Y cómo podemos encontrarnos con Dios? A través del pacto, de la promesa de este profeta que es la palabra. El método de Dios para salvar al hombre es el pacto, y en la Biblia vemos que se explican dos pactos mayores. Vemos que el hombre tenía que obedecer o desobedecer. El hombre obedecía y se salvaba, y desobedecía y moría. Adán tenía las fuerzas para obedecer esta palabra del pacto. Si obedecía la palabra, tenía la bendición eterna. Si desobedecía la palabra, le esperaba la muerte. Por lo tanto, se le llama pacto de obra. Está el pacto de obra, donde el hombre debía obedecer para salvarse, y está el pacto de gracia, donde el hombre no puede hacer nada para salvarse, donde el hombre necesita absolutamente que Dios haga algo. Después de la caída de Adán, el hombre cayó completamente y se volvió pecado, se volvió un pecador. Génesis 6:5 dice que todo lo que el hombre tiene en su corazón, en su mente, es continuo al mal. Jeremías 17:9 dice que el corazón del hombre es mentiroso y perverso. No hay nadie que pueda ser considerado justo por las obras de la ley. Romanos 3:20. Dios abrió el camino de la salvación con la cruz y la resurrección de Jesucristo. Solamente por la gracia de Dios somos salvos. Y por eso es que Dios condena a Jesucristo en la cruz. En Juan 19:30 Jesús dice: consumado es decir, hecho está. Yo he cumplido la obra de Cristo. Puedo liberar al hombre del pecado, puedo liberar al hombre del diablo, y abro el camino para que el hombre se encuentre con Dios. Dios conoce como justos a aquellos que creen en Jesús como en Cristo. Gálatas 2:16. Debido a que no somos reconocidos justos por nuestras obras, por eso le llamamos pacto de gracia. Es la promesa que Dios hace. El hombre peca, y si soy yo, lo desaparezco. Si yo fuera Dios, yo le advertí bien claro al hombre que si comía, moría. Si fuera yo, hubiera desechado al hombre completamente. Y es un pacto de gracia lo que Dios hace. Cuando el hombre falla y ya no tiene opción ninguna, Dios le promete a la simiente de la mujer. Dios le promete a aquel que va a nacer de la mujer, y va a resolver el problema del hombre. Entonces, ¿qué cosa es? Un pacto de gracia. Es por la misericordia y el amor de Dios que Él nos da al que va a nacer de la mujer. El hombre no hizo nada bueno. ¿Qué fue lo que hizo Adán cuando Dios vino a buscarlo? Se escondió. Pero Dios vino a buscarlo y le da la promesa de la simiente de la mujer que va a destruir a la serpiente. Entonces, por eso le llamamos pacto de gracia. Voy a leer en Romanos capítulo 3.
Romanos 3:21. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él. Porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos, separados de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. ¿Dónde pues está la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la ley de la fe. Concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. Este es el pacto de gracia que Dios le da al hombre. El creer en Jesucristo es el único camino para la salvación. Hechos 4:12, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Juan 14:6, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Juan 3:18, el que en Él cree no es condenado, y el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del único Hijo de Dios. El pacto de Dios se está cumpliendo incluso ahora. Esta promesa de Dios se está cumpliendo incluso ahora. El pacto cumplido, Jesucristo vino para abrir el camino de la salvación, así como fue la promesa del Antiguo Testamento. ¿Vino Cristo o no vino Cristo? ¿Y quién es Cristo? Jesús es el Cristo. El pacto que será cumplido es la evangelización mundial y la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Vemos para la evangelización mundial en Mateo 28, del 18 al 20, donde nos dice ir y hacer discípulos a todas las naciones. Marcos 16:15, predicarle a toda criatura el evangelio. Lucas 24:47, predicar el perdón de pecado en su nombre. Hechos 1:18, ser testigo de Él hasta lo último de la tierra, empezando desde Jerusalén. El evangelio será testificado a toda tribu, todas las naciones de la tierra y hasta el fin de la tierra. Entonces, el pacto, la promesa de Dios que falta por cumplirse es la evangelización del mundo, que sea dado testimonio al mundo entero de este evangelio, y entonces el Señor aparezca por segunda vez. La segunda venida de Cristo, los textos son Mateo 24:14, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Hechos 1:11 dice, de la misma manera que lo vieron ascender a los cielos, así mismo regresará. Cuando este evangelio del reino sea predicado en todas las naciones, Cristo vendrá por segunda vez como juez, ya no viene a dar su vida. La verdadera vida de fe es creer el pacto cumplido, que Jesús es el Cristo. Anhelar fervientemente a Cristo, quien vendrá de nuevo, y dar toda la vida para el cumplimiento del pacto de la evangelización mundial. Y el apóstol Pablo lo dijo de esta manera en Hechos 20:24. Pero de ninguna cosa hago caso ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús, para dar testimonio del evangelio de la gracia de Dios. El pacto de Dios, la promesa antigua, ¿se cumplió o no se cumplió? Dios prometió y Dios cumplió. Dios prometió enviar al Mesías, a la simiente de la mujer que resolvería el problema del hombre. ¿Qué encontramos nosotros en el Nuevo Testamento? Esa promesa del Antiguo cumplida. Ese Mesías, ese Cristo vino y en la cruz dijo, consumado es, hecho está. El Padre lo resucitó confirmando que verdaderamente Él era el Cristo, este Jesús era el Cristo y que había resuelto el problema del hombre.
Pero ¿qué encontramos en el Nuevo Testamento? La promesa de la segunda venida. Yo pregunto, ¿la cumplirá Dios o no? El pacto de Dios se está cumpliendo incluso ahora. Solo falta que los que creen terminen de llenar la tierra con el Evangelio. Es anunciar el Evangelio de Cristo. Es encontrar a los dignos que encuentren a otros dignos hasta lo último de la tierra. Y el Señor venga por segunda vez. Es lo que falta por cumplirse de la promesa de Dios. Pero Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él lo dijo y Él va a hacer que se haga. El mismo Jesús, cuando querían que los que lo estaban proclamando callaran, Él dijo: si estos callan, las piedras gritan. Y yo no quiero dejarle lugar a las piedras, quiero ser parte de los que gritan también y de los que anuncian a Jesús como el Cristo.